Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía y especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria, es nuestro rumbo. Vamos donde queremos ir. Y todavía nos permitimos ofrecer a la humanidad el rumbo nuevo de nuestro justicialismo. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina, justa, libre y soberana. El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso, condición de fe, no quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que queden rezagados si no están convencidos. Peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular y por convicción personal y apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, vivificado y actuando otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su jefe, el general Perón. Esta es la definición de un peronismo auténtico, que tiene su raíz en la mística revolucionaria, sin otra proyección que el bienestar de la patria, traducido en el bienestar de los trabajadores en sus múltiples actividades. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan.
a los fieles descansados de todas las horas, mi cariño inextinguible y mi abrazo con que los estrecho muy fuerte sobre mi corazón.